Una mañana, Daniel y Ana estaban sentados en su pequeña cocina, desayunando. El joven esposo tomó un sorbo de té y se dirigió a su esposa, quien bebía café en silencio de su taza favorita. «Antes de que salgas a trabajar, quiero pedirte algo», dijo él. «¿De qué se trata?», preguntó ella, casi con indiferencia. «Pasa por el banco en tu hora de almuerzo y paga el préstamo». Ana se atragantó con la bebida, tosió y miró a su esposo con asombro. «¿Qué préstamo?», replicó con incredulidad. Daniel se quedó callado, rascándose la nuca con gesto pensativo. «Te lo conté, Ana», dijo finalmente tras un breve silencio. «Me faltaba dinero para algunas cosas y tuve que pedir un préstamo, pero no te preocupes, solo es temporal». Ana lo miró por encima de sus gafas, desconfiada. «¿En qué gastaste ese dinero, Daniel?», preguntó con cautela. El hombre tosió antes de responder. «Bueno, ya sabes, en cosas de primera necesidad. A mi madre se le fundieron unas bombillas y también tuve que comprar algunos alimentos». «¿Alimentos?», interrumpió Ana, aturdida. «Tu madre ya se lleva lo que necesita de nuestra nevera, ¿qué alimentos compraste?». «Esto es un mal chiste, Daniel». «No importa», intervino él rápidamente, «solo paga el préstamo, por favor». Ana le lanzó una mirada fulminante, dejando al hombre en silencio. «Tu préstamo, Daniel, págalo tú mismo», explicó ella suavemente mientras se levantaba de la mesa y recogía las cosas que había preparado con antelación. Metió todo en su bolso y salió del apartamento, cerrando la puerta de un golpe. Un sentimiento de confusión la invadió. La idea de que su esposo había tomado un préstamo sin consultarla previamente le resultaba desagradable. «Mamá, no me quiere escuchar», se quejaba Daniel a su madre, que ya estaba en la puerta del apartamento tras la primera llamada de su hijo. «Le conté lo del préstamo y se negó a pagarlo. No lo pedí para mí, sino para ayudar a mi madre». «¿Es justo esto?». Elena, su madre, sacudió la cabeza. «Ana es una egoísta», dijo, suspirando. «Hay que mantenerla bajo control con ese carácter que tiene». «No te preocupes, hijo, no vale la pena que te duele la cabeza por ella». Murmuró Daniel con desánimo, sentándose en el sofá mientras se tapaba la cara con ambas manos de forma teatral. «¿De verdad crees que me ayudará en esta situación, mamá?». «Siéntate, siéntate, ya te preparo todo», dijo Elena, levantándose. «Te haré mosto con mermelada de fresa». «Ah, siempre es buena, quedaré claro». Daniel se levantó rápidamente del sofá, comenzando a buscar la mermelada. Por la noche, Ana, cansada y un poco irritada, regresaba a casa después de un día en la oficina. Apenas entró al apartamento, vio a su esposo en la puerta, apoyado en la pared con los brazos cruzados. «¿Dónde has estado tanto tiempo?», preguntó Daniel, fingiendo arrogancia. Ana dejó caer su bolso sobre la cómoda con un golpe. «¿Olvidaste de dónde viene el dinero?», se rió ella, poniéndose de puntillas para alcanzar un tarro en la repisa superior del armario. Al no encontrarlo, bajó la mirada y supo que su suegra había estado allí. Elena, como siempre, había movido todo de lugar. «¿Otra vez vino tu madre?», siseó Ana mientras continuaba buscando. «Sí, vino mi madre», respondió Daniel. «Tiene derecho a estar aquí, no puedes prohibírselo». «Sí, claro», replicó Ana. «Pero dime, ¿por qué tu madre se lleva nuestra comida? Otra vez está la nevera vacía». Ana no pudo aguantar más. El día había comenzado mal con la noticia del préstamo, y ahora, con la nevera vacía, estaba peor. Deseaba al menos un poco de paz, pero todo lo que tenía era un marido irresponsable, una nevera vacía y una suegra entrometida. Daniel se quedó en silencio. «Daniel, me volveré loca con tu madre», dijo Ana, golpeando la mesa con la taza de té. «No estoy obligada a mantenerla. Si le falta comida, que su hijo salga a trabajar. No voy a alimentar a todos ustedes mientras yo me muero de hambre». Daniel, ofendido, defendió a su madre. «¿Cómo puedes hablar así de ella? Gracias a mi madre vivimos en este apartamento. Te cuesta tanto compartir con ella un poco de comida».
Ana se levantó de la mesa, su paciencia agotada. Yo pago la hipoteca de este apartamento, respondió firmemente. He estado trabajando como una loca mientras tú gastas mi dinero en tonterías. Es hora de que tomes responsabilidades. La discusión se intensificó. Daniel golpeó la mesa con el puño, pero Ana ni siquiera se inmutó. Ambos sabían que las cosas no podían seguir así. Después de mucho gritar, Ana se encerró en el baño, llorando. Daniel, sin saber qué hacer, encendió la televisión en la sala, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo habían llegado a este punto? Aquel día fue el principio del fin. Daniel estaba perplejo en la sala, sentado frente a la televisión, pero sin prestar atención a lo que se mostraba en la pantalla. Su mente seguía atrapada en los reproches de Ana, su esposa. Sabía que la situación había escalado más allá de lo que podía controlar, pero no estaba dispuesto a ceder. Ana, mientras tanto, seguía encerrada en el baño, llorando en silencio. Estaba agotada, no solo por el trabajo y la presión de llevar la casa, sino por la frustración de sentirse sola en la relación, cargando el peso de todo. En su mente, daba vueltas a las mismas preguntas: ¿cómo había llegado su matrimonio a este punto? ¿Por qué Daniel no parecía querer mejorar? Al salir del baño, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, Ana se dirigió directamente a la habitación. Había tomado una decisión. No podía seguir viviendo así, no con un marido que parecía indiferente a su esfuerzo y sacrificio. Mientras recogía sus cosas en una pequeña maleta, Daniel se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y corrió tras ella. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una mezcla de desconcierto y miedo en la voz. Me voy, Daniel, respondió Ana, sin detenerse. No puedes irte. Este es nuestro hogar, exclamó, tratando de tomarle el brazo. Este es el lugar donde llevo 4 años manteniéndote a ti y a tu madre, pero ya no más, replicó Ana con firmeza, quitándose bruscamente el brazo de su agarre. Daniel, completamente aturdido, intentó disculparse, pero su orgullo no le permitió ser honesto. Las palabras que salieron de su boca fueron más de justificación que de arrepentimiento, y Ana, con el corazón roto, entendió que no había vuelta atrás. Ya lo he decidido, Daniel. No pienso seguir viviendo así, luchando sola por todo mientras tú y tu madre me ven como una fuente interminable de dinero, dijo Ana, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Si quieres que esto funcione, tendrás que demostrar que puedes cambiar. Mientras tanto, me voy. Daniel, incapaz de decir nada más, observó cómo Ana cerraba la puerta detrás de ella. En ese momento, comprendió que tal vez la había perdido para siempre. Los días pasaron lentamente para Daniel. El apartamento se sentía vacío sin Ana, pero su orgullo seguía siendo más fuerte que su deseo de reconciliación. Su madre, Elena, seguía visitándolo, sin mostrar mucho interés por la partida de Ana. Para Elena, era un simple contratiempo, convencida de que su hijo pronto encontraría una nueva esposa que se acomodara mejor a sus necesidades. Sin embargo, Daniel comenzó a darse cuenta de que vivir sin Ana no era tan fácil como había pensado. El dinero que quedaba en la cuenta se agotaba rápidamente, y su madre, aunque siempre presente, no podía cubrir todas sus necesidades. No tardó mucho en llegar el momento en que Daniel se vio obligado a buscar trabajo, algo que había evitado durante años. Después de algunas semanas buscando, finalmente consiguió un empleo en un supermercado cercano, trabajando como cargador. No era el trabajo de sus sueños, pero le proporcionaba un ingreso que le permitía al menos sobrevivir. Sin embargo, a pesar de su nuevo empleo, Daniel no dejaba de pensar en Ana. La extrañaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, y con cada día que pasaba, el peso de su orgullo se hacía más difícil de soportar. Mientras tanto, Ana había decidido quedarse con su madre por un tiempo. Aprovechó esos días para reorganizar sus pensamientos y reconsiderar su vida. Aunque su decisión de dejar a Daniel había sido dolorosa, se sentía más fuerte y aliviada por no tener que cargar sola con todo el peso del hogar. Pasó sus días enfocada en su trabajo, buscando nuevas oportunidades y tratando de dejar atrás el amargo sabor de su matrimonio fallido. Una tarde, mientras se encontraba en la oficina, Ana recibió una llamada inesperada.
Al contestar, reconoció la voz de Daniel, aunque sonaba diferente, más insegura. Ana, soy yo, Daniel. ¿Podemos hablar?, dijo él, con voz temblorosa. Ana permaneció en silencio por un momento. Parte de ella quería colgar el teléfono de inmediato, pero algo la detuvo. ¿Hablar sobre qué, Daniel?, preguntó finalmente, con un tono frío pero controlado. He cambiado, conseguí un trabajo, estoy haciendo las cosas bien ahora. Quiero que volvamos a estar juntos, confesó él, con la esperanza reflejada en cada palabra. Ana suspiró, con una mezcla de emociones atravesándola. Sabía que Daniel no era el mismo hombre que había dejado atrás, pero tampoco estaba segura de querer darle otra oportunidad. No sé si eso es lo que quiero, Daniel. He aprendido a vivir sin ti, y honestamente, no quiero volver a lo mismo, respondió, con la voz firme pero calmada. Daniel intentó seguir hablando, buscando las palabras adecuadas para convencerla, pero Ana ya había tomado su decisión. Lo siento, Daniel. No volveré a eso, dijo ella antes de colgar el teléfono, sintiéndose más segura de sí misma que nunca antes. Los días de Daniel se convirtieron en una rutina. Iba al trabajo, volvía a casa, y pasaba las noches solo. Aunque trató de llenar el vacío que Ana había dejado, nada parecía ser suficiente. Incluso su madre, que siempre había estado a su lado, comenzó a distanciarse. Daniel había tocado fondo, y ahora entendía que su orgullo había sido el responsable de la destrucción de su matrimonio. Pero ya era demasiado tarde para recuperarlo. El silencio del apartamento, que antes compartía con Ana, ahora era ensordecedor. Y con cada día que pasaba, el peso de su soledad se hacía más difícil de soportar. Daniel vivía sus días inmerso en la rutina del trabajo y en la soledad de un apartamento que ahora le resultaba enorme y frío. A pesar de que había encontrado empleo y comenzaba a tener una vida más estable, el vacío que Ana había dejado no se llenaba con nada. Cada vez que entraba a su hogar, la ausencia de su esposa lo golpeaba con una fuerza que no esperaba. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá, rodeado de silencio, Daniel se dio cuenta de que había estado esperando algo que nunca llegaría, el perdón de Ana. Desde el día en que ella había cerrado la puerta, se aferraba a la esperanza de que un día volvería, de que entendería sus razones. Pero cada vez que se atrevía a llamarla o a buscarla, Ana lo rechazaba con firmeza. No había más oportunidades para él. Elena, su madre, seguía siendo una presencia constante en su vida, pero incluso su apoyo comenzaba a desvanecerse. Ya no visitaba con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, se mostraba más distante, casi como si entendiera que su hijo debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hijo, no puedes quedarte esperando a que Ana regrese, dijo un día Elena, con un tono serio que Daniel no recordaba haber escuchado antes. Tienes que seguir adelante. Yo también necesito cuidar de mi vida. Daniel asintió en silencio, pero dentro de él, las palabras de su madre solo profundizaban el sentimiento de pérdida. Ana, por su parte, había comenzado a reconstruir su vida. Después de dejar a Daniel, tomó más responsabilidades en su trabajo, buscando nuevas oportunidades que le permitieran avanzar y dejar atrás su pasado. Aunque la separación había sido dolorosa, sentía que finalmente estaba encontrando su camino. Pasó más tiempo con su madre y con amigas que no había visto en mucho tiempo, redescubriendo la vida que había dejado de lado durante su matrimonio. Un día, mientras revisaba su correo en el trabajo, Ana encontró una carta que no esperaba. Al abrirla, vio el nombre de Daniel en la parte superior. La curiosidad la invadió, y aunque dudó por un momento, comenzó a leer. Querida Ana. No sé cómo empezar esta carta, pero supongo que lo más honesto es decir que lo siento. Sé que no hay palabras que puedan cambiar lo que pasó entre nosotros, pero quería que supieras que lo lamento profundamente. He pensado mucho en lo que te hice pasar, en cómo te fallé como esposo, y en cómo permití que el orgullo y la negligencia destruyeran nuestro matrimonio. Desde que te fuiste, he tratado de cambiar. He encontrado un trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, estoy intentando hacer las cosas bien. Pero lo más importante es que he aprendido que no puedo seguir esperando que me perdones.
Sé que el daño que te causé fue demasiado grande y que no merezco que vuelvas a confiar en mí. Pero aún así, quería escribirte para decirte que lamento no haber sido el hombre que necesitabas. No te pido que regreses. Solo quería que supieras que siempre te llevaré en mi corazón y que me arrepentiré de lo que pasó entre nosotros por el resto de mi vida. Con cariño. Daniel. Ana cerró la carta con un suspiro. No esperaba recibir algo así de Daniel, y aunque las palabras resonaban con sinceridad, sabía que no podían cambiar el pasado. No sentía enojo ni rencor, pero tampoco sentía el deseo de volver. Había avanzado demasiado como para retroceder. Guardó la carta en su bolso, sin intención de responderla. Para ella, ese capítulo estaba cerrado, y aunque era doloroso, sabía que debía seguir mirando hacia adelante. El tiempo pasó, y Daniel comenzó a aceptar la realidad. Aunque no había sido fácil, poco a poco entendió que Ana nunca volvería. Siguió trabajando en el supermercado, donde conoció a varias personas que le ayudaron a sobrellevar la soledad, pero nunca encontró una conexión tan profunda como la que había tenido con Ana. Un día, mientras caminaba por la ciudad después del trabajo, pasó frente a una cafetería donde solía ir con Ana. Se detuvo un momento frente al escaparate, mirando hacia adentro, recordando los momentos felices que habían compartido allí. Con una sonrisa melancólica, decidió seguir su camino, sabiendo que no podía vivir del pasado. De alguna manera, Daniel había encontrado un pequeño consuelo en su nueva vida. Ya no se aferraba a la esperanza de que Ana regresara, ni permitía que la culpa lo consumiera por completo. Había aprendido que a veces las personas se pierden a sí mismas, y aunque había tardado en entenderlo, al final, reconoció que su matrimonio había sido una de las mayores lecciones de su vida. Ana, por otro lado, continuaba floreciendo en su carrera. Había conseguido un ascenso en su trabajo, y ahora se sentía más independiente que nunca. Con el paso del tiempo, también había dejado atrás el dolor y las heridas del pasado, encontrando la paz en su nueva vida. Aunque sus caminos habían tomado direcciones diferentes, ambos sabían que los recuerdos de lo que fue siempre estarían allí, pero con la certeza de que lo que habían vivido los había transformado para siempre.